buenas, gente. Mi papá y yo estábamos trabajando en algo que estarán viendo más seguido por el canal. Son algo que estamos llamando cápsulas, que consisten en un pequeño mensaje, una reflexión. Y pues nada, eso. Y que espero que les gusten estas cápsulas que vamos a estar haciendo. Y ahorita les dejo con una que voy a subir. Espero que les guste, ya saben, compartan para que esta palabra de fe llegue a más personas, a más corazones. Amén. Bendiciones y saludos. Bien, buenas noches, Dios les bendiga. Hemos decidido hacer una cápsula, una predicación. Vamos a tratar de hacerla corta pero concisa, con la finalidad de que usted que de pronto no tiene la oportunidad de congregarse, pues es por demás lógico, pero cuando me refiero a congregarse de una manera virtual, de pronto pueda recibir algo de palabra de Dios a través de este medio, porque en la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a hacer una oración muy corta para que podamos continuar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas, Dios mío, mi vida y la vida de cada persona que va a escuchar esta cápsula, que podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor, que podamos aprender, que nuestros sentidos espirituales se abran, ojos, oídos, y nuestro entendimiento sea abierto a tu palabra, Padre. Ayúdanos para que esta palabra llegue a nuestro corazón y pueda llevar mucho fruto en nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que está enferma, te pido que tú lo sanes, restaure su salud, Dios mío, quites toda dolencia y todo malestar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bien. En la palabra de Dios nosotros vemos muchas historias, muy bonitas historias, y hoy vamos a hablar acerca de Nicodemo. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a los 40 años por ahí, de 40 en adelante, normalmente nos pasa de que estamos pensando, o en algún momento de la vida decimos, pensando en aquellas malas decisiones que hemos tomado en la vida, decimos, si yo pudiera cambiar, o si yo pudiera volver a empezar, o si yo pudiera volver a nacer, yo no haría esto o no haría aquello, sobre todo aquellas cosas que nos han marcado y nos han causado tristeza, nos han causado dolor, o hay cosas que inclusive nos han marcado para toda la vida, o a causa de alguna decisión que tomamos mal, pudimos inclusive haber marcado a otra persona. ¿Sí? Entonces muchas veces pensamos, si yo pudiera volver a empezar, y llegamos a la conclusión de que es en vano pensar así, porque no podríamos volver a empezar nunca. Ahora yo les tengo una buena noticia. La buena noticia es que sí se puede volver a empezar una vida nueva. Este hombre que yo les decía en la palabra de Dios, este hombre se llama Nicodemo, y la Biblia dice, voy a hacer la lectura, dice Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Esto está en San Juan capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 5, vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Imagínense, aquí
se encuentra Jesús con un hombre que viene a buscarlo de noche. Espiritualmente hablando, la noche está hablando de un estado en que la persona, espiritualmente hablando, está diciendo que la noche, cuando llega la noche espiritualmente, está diciendo que está llegando un tiempo en el que esa persona está con cierta oscuridad dentro de su mente. En la oscuridad no podemos ver, en la oscuridad nosotros nos vamos a tropezar, en la oscuridad no tenemos claridad. Y hay muchas personas que se encuentran en esa oscuridad sin saber a quién creer, a dónde ir, cómo hacer. Y sobre todo cuando vemos que estos tiempos se transforman como en tiempos bíblicos, de que no pensábamos que algo como lo que está pasando en el mundo en este momento pudiera llegar a pasar, y sin embargo lo vemos. Y entonces nos entra cierta incertidumbre y algunas personas entran en ansiedad y en pánico pensando qué va a pasar, y empieza como a entrar una oscuridad en su mente. Este hombre Nicodemo viene de noche a buscar a Jesús y él le dice: Rabí, que quiere decir maestro, le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Cuando él dice sabemos, él está dando a entender de que él también se había reunido con otros fariseos. Los fariseos eran los líderes espirituales del pueblo judío, o sea que ellos eran los que enseñaban acerca de toda la ley de Moisés, o sea que este hombre era un hombre bien preparado. Pero cuando él dice sabemos que tú has venido de Dios como maestro, quiere decir que entre el pensamiento, entre lo que ellos pensaban como fariseos, como religiosos, habían definido de que Jesús era un maestro. Claro que Jesús era un maestro, pero más que un maestro. Cuando él le dice maestro, yo quiero marcar una palabra muy diferente con la palabra correcta que nosotros debemos identificarnos con el Señor, y es esta: el Señor. La diferencia entre maestro y Señor es de que el maestro puede enseñarnos, pero nosotros no tenemos un gran compromiso con ese maestro. En cambio, cuando nosotros decimos la palabra Señor, estamos diciendo amo, mi dueño, mi Señor. Eso ya está hablando de una relación y está hablando de que yo debo de reconocerlo a Él como el dueño de mi vida. Solo que para reconocerlo como dueño de mi vida, entonces yo tengo que entregarle a Él mi vida, para que Él me enseñe cuáles son las cosas que a Él le agradan y qué es lo que Él espera de mi vida. Eso me lleva entonces a pensar de que no es de acuerdo a mi razonamiento y mis pensamientos. Cuando Jesús le dice aquí, Jesús no le prestó mucha atención a Nicodemo en lo que él decía acerca de los milagros, porque mire lo que le dice: nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Cuáles señales hacía Jesús? Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos. Jesús podía multiplicar panes y peces. Jesús hizo muchos milagros y Nicodemo viene y se enfoca en los milagros, pero Jesús estaba más interesado en la vida de Nicodemo que hablar de los milagros que estaba haciendo. Y entonces él le dice: Nicodemo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Imagínense que aquí hay una oportunidad para empezar a hacer todo otra vez. Empezar una vida nueva. Porque dice que el que no naciere de nuevo, nacer de nuevo significa volver a empezar. Cuando nosotros vamos a mirar otro pasaje bíblico que está en Efesios capítulo 2, el versículo 1 en adelante, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para poder que haya un nuevo nacimiento en nosotros, el Señor tiene que empezar primero haciendo una resurrección en nosotros. Él tiene que resucitarnos. Mire, quiero que por favor escuche este versículo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, les dice: y Él, hablando de Jesús, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. O sea que el practicar delitos y pecados
nos lleva a una condición de estar muertos espiritualmente. Esto no quiere decir que yo no peque y que otras personas no pequen. Quiere decir sencillamente que cuando nosotros venimos a Cristo, Él resucita nuestro espíritu. ¿Pero por qué lo resucita? Porque está muerto. Pero si el espíritu está muerto, quiere decir que un día el espíritu estuvo vivo. ¿Dónde estaba tu espíritu antes de venir a tu cuerpo? ¿Sabes dónde estaba? Estaba allá arriba con el Padre. Porque el cuerpo es creado aquí en la tierra, pero el espíritu viene del cielo. Solo que cuando ese espíritu entra en nuestra vida, entonces ese espíritu solamente es activado cuando nosotros recibimos a Jesús. La naturaleza divina, la naturaleza que viene de arriba, la recibimos en un cuerpo que tiene una naturaleza de aquí de la tierra. Y es ahí donde empieza nuestro nuevo nacimiento. Y todo empieza a cambiar. Nuestra forma de ver a las personas, empezamos a tratar de entenderlos, o mejor entenderlos por la palabra, a ver su necesidad también de Dios. Y eso hace de que ya no nos equivoquemos tanto. Bueno, en estos días vamos a estar continuando con esta serie de enseñanzas. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde.